desde el punto de vista del proyecto que están realizando, vale la pena tener en cuenta este tipo de aspectos muy útiles a la hora de las decisiones, a la hora de las tareas que hay que hacer en la universidad y bueno, a la hora de vivir esta época tan bonita como la que ustedes están viviendo actualmente. Voy a disponer. Si ustedes escuchan música en la calle, es porque, bueno, quise traerles una serenata. No es la cuestión del confinamiento, es la cuestión de todo esto que los artistas van por las calles haciendo su trabajo. Entonces, disculpas y bueno. Vamos a ver entonces, ¿están viendo la lámina que dice tips para permanecer en la universidad hasta graduarse? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias por el feedback. Bueno, entonces, por fortuna ya estamos aquí, ya se resolvió el inconveniente. Vamos a hablar entonces sobre una serie de temas, una serie de aspectos que vale la pena considerar, decía, para el momento en que ustedes están iniciando su proyecto ocupacional, profesional, pero también académico. Estas ideas que les traigo, pues es el producto de alguna reflexión que he hecho y que está en publicación, y es el resultado también de muchos años de estar trabajando en la universidad. Aquí en la Universidad Nacional, más de 25 años, y en otras universidades, unos 10, 15 años, siempre trabajando estos temas, primero de la semiótica y después de la psicología. Entonces he visto muchos casos de estudiantes universitarios que aciertan en su tarea y se gradúan exitosamente, y otros que no han tenido esa fortuna, y bueno, con los cuales he hablado y hemos, digamos que, inventariado todas estas cosas que pasan en la universidad, pero también el hecho de haber estado en la universidad haciendo mis estudios en la Universidad Nacional y también estudiando publicidad y comercialización en la Universidad Central, y bueno, también haciendo una maestría en administración y diversos cursos, como participando también en eventos académicos. Entonces, el producto de eso es lo que quiero traerles al presente. Bueno, tenemos ya 9 estudiantes, qué bien. Esto tiende a mejorar. Bueno, entonces, arrancamos diciendo mi nombre es Carlos Acosta, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en área de psicología, perteneciente al departamento de psicología. Entonces, quiero plantearles el hecho de que en la universidad hay una preocupación cuando uno está dentro de la universidad, y es el hecho de lograr las metas que se ha propuesto. Entonces, esas metas uno tiene que cuidarlas, uno tiene que echarles agüita todos los días para que florezcan, para que vayan creciendo y con el correr del tiempo llegue uno a obtener ese logro final, llegue a esa escala que le permite decir: lo conseguí, lo logré. Hay que pensar que la universidad es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro con nuevos amigos, nuevos compañeros, pero es también un lugar de encuentro consigo mismo. Es encontrarse uno con lo que uno quiere, con lo que uno busca, con lo que uno desea. En tal sentido, esa parte
que hace en la universidad debe tenerse con cuidado, con atención. Una de las cosas que hay que mirar entonces es que uno tiene que centrarse. Hay que centrarse en el trabajo que se hace en la universidad, porque hay un centro y ese centro es la carrera. Ese centro es el proyecto de la persona. Ese centro es esa flor que poco a poco va apareciendo y que va finalmente a tener su máxima belleza el día del grado. Por lo tanto, la invitación es que no te descentres, sino que te enfoques en tu trabajo, en lo que es tu proyecto. Partamos por decir que las personas, de acuerdo a una teoría de la motivación en psicología, si tienen una meta a dónde llegar, si tienen una meta a dónde llegar, todas sus conductas, todos sus comportamientos los va ejecutando en pos de conseguir esa meta. Entonces, no es caprichoso, no es una ocurrencia, sino que hay investigaciones que demuestran que si uno tiene un centro hacia dónde apuntar, pueden estar seguros ustedes que lo logrará si se focaliza, si no se desconcentra uno de lo que está haciendo. El problema de la deserción está justamente en que uno no logra concentrarse en lo que está haciendo. Entonces se dispersa en otro tipo de cosas o de repente eventos externos o eventos ajenos a la misma carrera hacen que uno se descentre, se desenfoque de lo que es su tarea. Entonces, hay que mirar todas las opciones que hay, pero escoger la adecuada, la apropiada. Uno debe llegar a centrarse en su propio proyecto. Hay una cosa también y es que un autor, un psiquiatra llamado Víctor Frank, él estuvo prisionero en los campos de concentración en Auschwitz. Ustedes recordarán, Segunda Guerra Mundial, y en los campos de concentración a donde los nazis llevaban a toda una cantidad de gente para acabarla, sencillamente. Entonces, para desaparecerla. Entonces, este psiquiatra estaba atento a lo que sucedía. Él, como buen científico, observaba a la gente y miraba qué era lo que ocurría. Entonces, se dio cuenta que había unas personas que eran como que no se enfermaban tanto, soportaban la prisión de mejor manera, ayudaban a los demás, contribuían a que la tortura de la prisión no fuera tan catastrófica. Entonces, él habló con esta gente que le pasaba eso y entonces él encontró varios casos. Encontró, por ejemplo, que había una persona que él quería salir de la prisión para informarle a su hija que vivía en Estados Unidos que él todavía estaba vivo, que él todavía seguía vivo, a pesar de todo, él seguía vivo. Otro de los prisioneros contaba que él estaba escribiendo un libro y que quería salir de la prisión para terminar de escribir el libro. Otro que tenía una deuda con un amigo y que él quería salir para recoger el dinero y pagarle la deuda al amigo. Y así, mucha gente de esta que soportaba de mejor manera la prisión, pues tenía una idea entre manos, digamos, para llegar a desarrollar tan pronto salieran de la prisión. Víctor Frank llega después a escribir un libro. Ese libro se llama El hombre en busca de sentido. Y él allí relata cómo estas personas que mejor soportaban la prisión, estas personas, digamos, vivían mejor, pero gracias a que tenían metas, gracias a que tenían proyectos, vivían así vitales, activos, solidarios, porque ellos tenían proyectos para el futuro. Entonces, él concluye que las personas que se plantean proyectos, que se plantean metas, son las personas que tienen más posibilidades de ser exitosas.
y entendiendo ser exitoso como que consiguen las metas que se han propuesto. Entonces, esa es la conclusión de Viktor Frankl, que si uno quiere llegar a algún lugar, que si uno quiere llegar a avanzar, debe plantearse un proyecto, debe plantearse una meta. Y que si se propone la meta con claridad, sabiendo el camino que ha de recorrer, previendo el tiempo, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, que con el tiempo uno va haciendo lo pertinente para conseguir tal meta y que entonces cada día incrementan las posibilidades de llegar a tal meta. Entonces, recogiendo las palabras de Viktor Frankl, tendremos que decir, si queremos llegar a la meta, tengamos claridad sobre ella, motivémonos cada día por conseguirla, impulsémonos hacia allá, hagamos todas las pequeñas cosas que hay que hacer para lograr la gran meta. Si uno tiene metas pequeñas y las va cumpliendo cada una, pues poco a poco se va acercando a la meta mayor. Si quiere ser exitoso, en el entendido de que el éxito es el planteamiento de una meta en particular, entonces dese esa claridad y vaya hacia allá. Y lo que dijimos al principio, hay un centro, no te descentres. Bueno, esa es la manera de evolucionar, ¿no? Uno evoluciona en tanto cada día dé un paso y se acerque a aquello que está buscando, porque lo que está buscando es superior a lo que se tiene hoy. Lo que se está buscando está allá arriba. Entonces, desde ya se están dando pasos. El primer paso fue haber comenzado la tarea que se han propuesto. Entonces, en la medida en que se den pasos, cada día a sí mismo llegará a ese paso mayor que es el logro de la meta cualquiera que sea. La universidad es un buen lugar para hacer amigos. Son personas que, digamos, están en las mismas condiciones que cada uno de ustedes. Definitivamente les voy a pedir un favor, ¿no? Si el problema era técnico, ahorita es de sonido. Voy a utilizar otros audífonos porque este ruido de la calle no me deja trabajar. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y disculpen nuevamente. No había dictado una charla tan accidentada como la de hoy, pero bueno, listo. Ya estamos entonces trabajando juiciosamente. Entonces les decía que la universidad es un buen lugar para hacer amigos. La universidad es, digamos,
por excelencia el sitio donde nos estamos encontrando con otras personas que están en condiciones similares, igual de orientados o a veces igual de despistados, pero a la final estamos todos en las mismas. Y ese es el lugar y ese es el tiempo para llegar a construir anécdotas. Hoy yo, después de 40 años de haber salido de la universidad, de vez en cuando nos reunimos con nuestros compañeros de semestre, con nuestros amigos de la época, y es muy bello tener esos recuerdos, es muy bonito llegar a discutir, a hablar sobre lo que era la universidad y cómo hemos venido avanzando e incluso apoyarnos ahora en lo que es ya la vida profesional, la vida, digamos, de adultos pudiera ser. Hay algunos programas de posgrado especialmente en Estados Unidos donde existe el famoso networking. El networking es la construcción de redes, digamos, de apoyo, de amigos, de solidaridad, de cofradías profesionales. Entonces, estar en la universidad y establecer amistades con esos compañeros del semestre ayuda a que después se dé justamente esa forma de relación para efectos de lograr la ubicación en un puesto de trabajo o de pronto fortalecerse en alguna conexión, el hecho de llegar a desarrollar proyectos con personas que son conocidas o que conocen a alguien que es el que tiene el conocimiento sobre algo, eso ayuda mucho. Entonces, desde la universidad uno comienza a hacer ese tipo de relaciones que posteriormente le han de ayudar en su vida profesional. Pero no solamente es, digamos, el proyecto a futuro que uno deba tener con los compañeros de la universidad, también es el presente, también es el presente. Ir entendiendo cada día qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que quieren los profesores, qué es lo que busca, digamos, en la universidad, qué es lo que ocurre en el mundo en general dentro de su profesión. Hablarlo ahora, ustedes con sus compañeros en el presente, ayuda a entender mejor. Algo así como que ayuda a tener sentido de realidad. Cada uno de nosotros tenemos una visión del mundo, ¿cierto? Cada uno tenemos nuestra propia construcción de la realidad. Pero si esa construcción de la realidad es hablada, es discutida, es charladita con los compañeros, pues uno va dándole como un asidero en lo que es el mundo de la realidad en su propia profesión. Entonces, no descuide ese aspecto de la amistad dentro de la universidad. No lo descuide, sino más bien cultívelo. Cultívelo. De ahí salen grandes cosas. Así que no pierdan la oportunidad de hacer amistades. Digo yo, en los prados de la universidad, en la cafetería, en el salón de clase. Pero a propósito de sentido de realidad, en esta época, ¿qué cafetería, qué prado de la universidad, qué salón de clase? Nos queda el salón de clase virtual. Entonces, no sé, yo pienso que uno de los más afectados con el confinamiento son los jóvenes y especialmente los niños. Yo creo que ellos son los más afectados en este momento. Los niños entre, le pongo yo, 4 o 5 años y los jóvenes como ustedes son los más afectados. ¿Por qué? Por este factor. Por este factor. Porque en esa edad en la que ustedes están es cuando uno hace los amigos. Es cuando uno establece esas relaciones que después proyecta. Es la construcción de las anécdotas, es la construcción de los noviazgos, es la construcción de las asociaciones, digo yo, de las sociedades entre amigos, de los, ¿cómo es que se llaman? De las cofradías de amigos. Y justamente el confinamiento no lo está permitiendo. Entonces tendrán ustedes que inventarse mecanismos para que eso se dé, así sea en un medio virtual. Seguramente ya lo han hecho, seguramente lo están avanzando,
pero es muy importante tener en cuenta eso e irlo avanzando. Y entonces habría que refinar un poco lo que son las redes sociales electrónicas, ¿sí? Y de llegar a esa relación con las demás personas de la misma edad para compensar esa ausencia de encuentros que dije se debería dar en los prados, en la cafetería, en los pasillos de la universidad. Eso hay que compensarlo. No sé, pero tienen que hacerlo. Entonces, la universidad es un buen lugar para hacer amigos. Qué bella edad, qué bella época para las fiestas, para los paseos, para los debates, para los ensayos, para las relaciones. Qué bella época es esta. No la pierdan. Entonces la idea es encarrétense ustedes con eso de hacer amigos en la universidad, de tener esa vivencia dentro de la universidad, de gozarse la universidad desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. En la universidad no hay respuestas únicas. A veces las preguntas solo traen más preguntas. Esto tiene que ver con el trabajo que hacemos en la universidad, tanto profesores como estudiantes, nuestra razón de ser. Y es que pensamos cuando entramos a la universidad que vamos a tener el conocimiento y que el conocimiento definitivamente es leer el libro y listo, escuchar al profesor y listo. No se crean en ese tipo de afirmaciones. No es leer el libro y listo. Es mucho mejor cuando uno lee el libro, se hace las preguntas, las lleva al salón de clase, las discute, incluso llega hasta sus propios planteamientos. De modo pues que no se olviden, el lugar del debate es la universidad. El lugar para encontrarse con el conocimiento es la universidad, pero no de una manera absoluta y con los ojos cerrados, más bien es con los ojos muy abiertos. Se espera que sea la juventud la que tome esa información que han venido produciendo las personas en el mundo, se la apropien, se cuestionen, sean críticos, analíticos y también propositivos. Nada mejor que esta edad, esta época en que ustedes están, para llegar y entender una propuesta teórica, analizarla y verle ese otro lado. Para mí el conocimiento y sobre todo ese conocimiento académico tras del cual ustedes van en la universidad es un tren. El conocimiento va en un tren, pero un tren que atraviesa el tiempo. Es un tren que nace por allá con los primeros investigadores científicos, quizás con los presocráticos, que podríamos ubicar entre 700 años antes de Cristo y más o menos el año 30, 40 antes de Cristo. Están allá los presocráticos. Entonces, aun cuando podemos tomar una reflexión muchísimo antes, pero digamos, Tales de Mileto se ubica alrededor del año 700 antes de Cristo y es el que comienza a plantear las ideas sobre la naturaleza, las ideas acerca de las leyes de la naturaleza que es posible llegar a entender por parte de los humanos, a entender todo eso que llamaba él la physis, la realidad, y que desde allá, y como digo también y como advierto, casi que desde mucho antes, ese tren viene desde por allá, atraviesa todo lo que es la Edad Media, atraviesa todo lo que es el Renacimiento, pasa por el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y está pasando en este momento por frente a nosotros. Ese tren de conocimiento, ese tren que lleva en unos vagones todo el conocimiento que ha producido el ser humano, es el que trae las preguntas y las respuestas que nos hacemos todos los días acerca de la naturaleza, para los que estudien biología, acerca de lo que es la mente humana, para los que estudien psicología o ciencias relacionadas con ella, o que trae también todas las ideas de arte,
todas las ideas de arquitectura, que trae todas las ideas sobre música, que trae todas las ideas sobre lo que es la política, la economía, la ingeniería, el derecho. Ese tren viene desde allá. Entonces, hoy, cuando nosotros entramos a la universidad, podemos ver ese tren transitar. Y entonces, si queremos desarrollar una idea, tener una idea científica o del arte, es tomar de ese tren ese libro que nos permite comprender esa idea que nosotros tenemos. Entonces, tomamos esa idea, la comprendemos, la analizamos, la vemos críticamente y quién quita que lleguemos a producir réplicas a esa idea. Entonces, cuando usted lee un libro o cuando lee un documento, un artículo científico, lo que hace es acceder a ese tren que viene desde hace miles de años atrás y que hoy está pasando frente a cada uno de ustedes cuando están en la universidad. Es tomar ese conocimiento, comprenderlo. Y qué bueno si algún día llega a producir una réplica escrita, por ejemplo, un libro, escribe un artículo, o si algún día escribe una canción, un poema, escribe algún ensayo sobre literatura, hace un diseño arquitectónico, quizás hace un análisis político. Si lo escribe es colocarlo nuevamente en ese tren para que las generaciones futuras lleguen a leerlo, lleguen a entenderlo, lleguen a mirar otra perspectiva de lo que hay hasta ahora producido. Entonces, si uno quiere preguntas, entre y mire ese tren. Entre y examine esos vagones que llevan tanto conocimiento y obsérvelos, compréndelos. Ahora, si se hace preguntas, también es acceder a ese conocimiento, porque los profesores son los que llevan ese conocimiento también en sus mentes. Lo llevan en los libros, pero también que les hacen leer a ustedes, pero también ellos lo llevan en sus mentes. Entonces, hacerse preguntas es justamente conectarse con ese tren, pero dar respuestas también es conectarse con ese tren y hacer que esas respuestas vivan, hacer que esos conocimientos vivan a lo largo del tiempo y vayan hacia el futuro y estén al servicio de la humanidad. Entonces, no hay respuestas únicas en la universidad. A veces las preguntas solo traen más preguntas. Lo importante es que esas preguntas estén sobre la mesa, estén sobre el escritorio de cada uno de ustedes, estén en la mente de cada uno de ustedes para llegar a desarrollarlas. Con tu carrera jamás soportarás el trabajo, siempre lo disfrutarás. Entonces, cuando tú haces una carrera, estás haciendo lo que a ti te gusta. Estás haciendo lo que a ti te gusta, ¿sí? Entonces, con el correr del tiempo, cuando ya uno se haya graduado y esté trabajando, realmente realizar la propia profesión, ejecutar la propia profesión, es disfrutar lo que a uno le gusta. A mí me ha pasado que he desarrollado proyectos y porque me gustan, se me pasa el tiempo y pasa el tiempo y yo ahí con mis proyectos que he desarrollado. Entonces, eso le pasa a todos los profesionales porque están haciendo lo que les gusta. He ahí la razón por la cual hay que concentrarse en la carrera, hay que disfrutar la carrera, hay que enamorarse de la carrera, hay que profundizar en la carrera, porque uno estará haciendo lo que verdad disfruta y eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Si alguno de ustedes, bueno, está haciendo su carrera, no sé, en literatura, que lo pongan a hacer un análisis literario, es pagarle por disfrutar el tiempo. O un sociólogo que le da por de pronto hacer análisis, no sé, de consumo, de migraciones, de lo que sea. Es disfrutar cada quien lo que hace. Entonces, por eso es que uno debe profundizar en la carrera, por eso es que uno debe enamorarse de la carrera, por eso es que uno debe desde ya disfrutar lo que le gusta. Dispóngase a eso, entonces, cada quien dispóngase a disfrutar su propia
propia carrera. Como les digo, es un privilegio. No tendrá uno que hacer por obligación algo, sino más bien hacerlo por disfrute. Interésate para que te vean. ¿Qué significa esto? Esto significa algo muy importante en la vida académica. Bueno, cada quien tiene propio estilo de asistir a clases, de trabajar los temas, de realizar las tareas, los proyectos, etcétera, etcétera. Pero es muy importante establecer una relación con el profesor. Es muy importante, porque ese profesor se va a dar cuenta de quiénes son los que están interesados verdaderamente en la carrera. Y entonces son los de las preguntas, los de la interacción, son aquellos que, digamos, siempre están interviniendo, preguntando, replicando, incluso explorando nuevos temas. Son también aquellos que ya han leído previamente un texto antes de llegar a la clase. Y eso es fabuloso para el profesor. Eso es muy importante para el profesor. Uno como profesor llega a la clase con su clase preparada. Pero qué mejor que eso que tiene preparado tenga una lectura distinta. Y ha de tener la lectura distinta cuando alguien hace preguntas inesperadas dentro de la clase. Y eso es fabuloso. Para mí una clase es y debe ser siempre un acto creativo. Debe ser una nueva experiencia cada vez. Claro, uno arranca de los temas, pero fabuloso si los estudiantes son los que preguntan, son los que cuestionan, son los que muestran que hay una lectura distinta a la que uno trae. Es decir, que hay una visión diferente del tema que uno está planteando. Y eso no solamente es, digamos, para que se relacionen en el tiempo presente con el profesor, sino también que eso construye profesionales, digamos, profundos, cuidadosos y que disfrutan la carrera. Entonces, en el sentido de llegar a explorar al máximo la carrera, en ese sentido, es que uno debe interesarse para que lo vean. Interesarse en la carrera es, digamos, comenzar a vivirla desde ya, pero también conectarla con lo que es la realidad de tal carrera en la universidad, en lo que ofrece el profesor. Entonces también, interésate para que te vean, pero para que tú también llegues a ser grupo con otros que también están disfrutando la carrera. Disfrutar la carrera es como saborear una dulce fruta, una dulce y jugosa fruta. Es estar ahí con lo que a uno le gusta. Una clase perdida no se recupera nunca. Eso es una verdad total. Por lo que les decía, uno como profesor en una clase, trae recuerdos, evoca imágenes, recuerda lecturas, recuerda experimentos, evoca investigaciones, trae a cuento, sí, anécdotas, ideas de otros, en fin, trae a cuento todo lo que tiene en la mente con tal de explicar una clase. Y de repente uno resulta hablando cosas que ni siquiera se había imaginado cuando estaba preparando la clase o cuando ha dictado otra clase en otros lugares sobre el mismo tema. Entonces, cada clase es algo particular. Una clase perdida no se recupera. Es decir, por más que le digas al compañero, oye, préstame los apuntes, o hoy en día voy a ver el video, no, uno tiene una vivencia como estudiante, pero también una vivencia como profesor. Entonces, esa vivencia es lo que lo enriquece a uno. Cuando hay un salón de clase, el desarrollo de un tema, por ejemplo, sobre la célula animal, vamos a decir, entonces esa clase
¿sí? Tendrá la particularidad de lo que el profesor está exponiendo, pero también tendrá la particularidad de lo que el estudiante está teniendo como experiencia vivencial en ese momento. Sus recuerdos, sus expectativas, sus deseos, sus proyectos de llegar a ejecutar algo, de inventarse, desarrollar, tener emprendimientos con el tema, etcétera. Todo eso está presente durante la clase. Entonces, es una vivencia. Una clase es una vivencia particular en donde allí debería estar también la participación del estudiante de forma muy activa, porque cuando uno va desarrollando la idea a la par con el profesor, se le van ocurriendo otra cantidad de ideas. Ahora, si uno toma nota y habla con el profesor o le hace en ese momento la pregunta al profesor, va a ser muy enriquecedor. Porque si tú haces la pregunta, ese profesor va a desarrollar el tema sobre la base de tu pregunta, es decir, la aplicación del tema a lo que tú estás pensando. Es decir, el profesor se mete en tu mente y te ayuda a desarrollar la idea. Entonces, no basta ver el video, porque ya uno se pierde la oportunidad de interactuar en tiempo presente con el profesor y desarrollar nuevas ideas. Y si tú estás en tu salsa, es decir, en el tema que te gusta, pues seguramente van a aparecer inquietudes, curiosidades, perspectivas de desarrollo del tema. Entonces no lo desaproveches, no lo desaproveches, porque cada clase es una vivencia que no se recupera nunca. Entonces nunca pierdas una clase, disfrútala, vívela, sácale el máximo provecho. Y aquí también vale la pena decir y reiterar el hecho de que un profesor siempre está dispuesto a dar el máximo de información que él tiene. Entonces no lo desaproveches. Hazle preguntas a ese profesor, hazle muchas preguntas. Para él será gustoso que los estudiantes hagan preguntas, porque él trae su tema, pero tiene mucho más. Un profesor trae muchísimo más si es ya de experiencia, y a la Universidad Nacional llegan ya profesores con mucha experiencia, con mucha formación. Entonces, a ellos hay que hacerles muchas preguntas, muchos comentarios, muchas réplicas. Yo digo que me gusta dictar clases en la universidad porque yo estoy planteando un tema, ¿sí? Que ese tema tiene el lado A, el lado B, el lado C, y estoy explicando el lado A, el lado B y el lado C, y estoy explicando, y de repente un estudiante me pregunta sobre el lado D, quedo yo desubicado. Yo estaba explicando este tema, pero hay un estudiante que me plantea una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista maravilloso. Eso es delicioso porque se constituye en un reto para el profesor, pero también en un campo de exploración. Es entrar como en una selva, entrar en una pradera que uno desconoce, pero para la cual tiene las herramientas que le permiten su exploración. Entonces, una clase nunca se recupera, vívela, pero también hazla lo más activa y lo más dinámica que puedas. El profesor tiene un problema. El profesor tiene el problema de enseñar, pero a mi manera de ver, creo que el problema fundamental del profesor es que los estudiantes aprendan. O sea, el problema no es enseñar, el problema es que los estudiantes aprendan. De esa manera, el estudiante debe ser también activo en cada clase que hay. Tal sentido, cada clase que haya, ¿sí? Sácale el jugo, sácale toda la información que puedas y vívela, vive la clase siempre que puedas. Evaluar es avanzar. Para mí la administración son 4 aspectos chiquitos, nada más. La teoría administrativa uno la puede llegar a reducir a 4 aspectos chiquitos. Primer aspecto es planear. Entonces, todo proceso uno lo debe planear. Segundo, es organizar, es decir, a cada factor que ha incluido en la planeación
hay que asignarle un recurso, el recurso que sea, el recurso del dinero, del tiempo, de los instrumentos, de las personas, de la materia prima, etcétera. Hay que asignarle un recurso. El tercer factor es la ejecución. Es decir, uno debe llevar a cabo lo que planeó. Si quiere que ser congruente, planeé esto, entonces eso es lo que voy a ejecutar. Y hay un cuarto aspecto que todo proceso debe tener, todo proyecto debe tener, es el de controlar. Todos los proyectos deben ser controlados, todos los procesos deben ser controlados para ver en dónde va esa acción que uno está ejecutando, para ver cuánto ha avanzado ese proyecto. De acuerdo a lo que lo planeó, cuánto ha avanzado. Y entonces tenemos que siempre hay que hacer control a los proyectos, a los planes. ¿Y cuál es la herramienta fundamental del control? La herramienta fundamental del proceso de control es la evaluación, es evaluar. Por eso uno siempre debe evaluar todos sus proyectos. Adquieran ese hábito, adquieran el hábito de evaluar sus proyectos. Es decir, de mirar cuánto han avanzado y si están avanzando por donde deben o si hay que hacer correcciones. Desde tal punto de vista, entonces, tomen las evaluaciones como el mecanismo de monitoreo de su proyecto en la universidad. Evalúense para ver dónde va el proyecto. Es decir, tomen las calificaciones desde ese punto de vista. No la tomen desde el punto de vista de la amenaza, del castigo. No, tómenlo. Bueno, me fue bien en esta materia. Bueno, excelente, eso es un buen campo, voy por acá. Me fue mal en esta materia. Entonces, evaluarse es por qué la embarré, dónde estuvo la falla. ¿Fue tiempo, fue planeación? ¿Fue descuido del tema, ausencia en clases, no tuve los materiales, los textos adecuados, hice la tarea que no debía hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, las evaluaciones son indicadores, no las mitifiquen. No mitifiquen las evaluaciones. Esa es la tendencia que uno tiene cuando presenta un examen. No, ahí es que ser consistente con eso que está buscando y dar lo que tiene que dar para poder avanzar. Hay una cosa muy importante y es, hace muchos años hice un trabajo en donde encontré que Corea del Sur era igual, digamos, Colombia y Corea del Sur éramos iguales en Producto Interno Bruto en los años 60. Éramos iguales en riqueza, por no decir en pobreza. Éramos iguales, ¿sí? Y cuando hice ese trabajo, hará unos 20 años, encontré que Corea del Sur había avanzado terriblemente en relación con Colombia. Hoy en día, si no estoy mal, el Producto Interno Bruto, perdón, el indicador es el ingreso per cápita. El ingreso per cápita de los coreanos del sur es de cerca de $36,000 y Colombia tiene un ingreso per cápita aproximado de $7,000. Entonces, fíjense la diferencia tan enorme. 7 por 5, 30. Ellos son 5 veces. Ellos son 5 veces más ricos que nosotros. Tienen más riqueza ellos que nosotros. Siendo que en los años 60, es decir, hace 60 años, éramos iguales en riqueza. Hoy ellos son 5 veces más ricos que nosotros. ¿En dónde estuvo la cuestión? ¿En dónde estuvo el hecho de que ellos avanzaran? Ellos en mucho incentivaron la educación. Educación para todos. La educación. Pero también muchos, y la generalidad era que se capacitaran, que aprendieran a administrar. Por eso traigo a cuento ese aspecto en la evaluación, porque ya les dije, administrar es tener en cuenta 4 aspectos chiquiticos: planeación,
organización, ejecución y control. Y la evaluación es parte de ese proceso administrativo. Entonces, si uno quiere llegar a utilizar adecuadamente los recursos que tiene, pues aprenda a administrar, evalúese adecuadamente. Quizás de aquí a unos años, ¿sí?, podamos medio avanzar tanto como ha avanzado Corea del Sur, de que todo el mundo aprendió a administrar, todo el mundo en Corea del Sur tuvo la posibilidad de tener una educación que fuera propicia con su desarrollo. Evaluación. ¿Listo? Entonces, evaluar es mejorar. De por sí, evaluar es mejorar, porque uno valora lo que ha hecho y también valora aquello que no ha hecho. Si le dio un saldo negativo, pues bueno, hay que revisar, hay que mirar para hacer la corrección debida. Entonces, las calificaciones son indicadores de satisfacción. ¿Cuánto he logrado? ¿Cuánto he logrado? He avanzado tanta cantidad en la escala que me he propuesto alcanzar para poderme graduar. Eso es muy importante. Tomen las calificaciones como indicadores de satisfacción. Claro, hay que rendirlas. Hay que llegar y confrontarse con lo que es la evaluación. Y hoy en día me planteo que debemos ser cada vez más responsables frente a nosotros mismos. Es decir, las calificaciones no son para el profesor, mucho menos en la universidad son para nuestros padres, menos para el rector, menos para las autoridades de educación. No, las calificaciones son para nosotros mismos, son para nosotros mismos, que indican cuánto hemos avanzado. Y entonces es cuando planteo que uno debe tener una ética frente a sí mismo. Porque hoy en día me parece que es muy fácil presentar una evaluación vía internet y tener el libro al lado, o conseguir la información vía computador, o tener la calculadora al lado, no sé. Uno puede obtener fácilmente las respuestas en una evaluación, es lo que se me ocurre. Pero en todo caso, frente a esa facilidad, el asunto no es lograr una buena nota por lograr una buena nota. Ese no es el problema. El problema es decirse a uno mismo cuánto ha avanzado y si ha hecho las cosas bien o ha hecho las cosas mal. Entonces, es responderse uno frente a sí mismo, responderse a sí mismo. Oiga, me fue muy bien en esta evaluación. Me lo merecía. Estudié lo que debía estudiar, hice todo lo que debía hacer para lograr una buena nota. O también, hombre, la embarré, no me fue bien en este parcial. Y uno puede decir, hombre, ¿cómo es que teniendo el libro a mano, ¿sí?, sacó una calificación tan mala? Por ahí no va el razonamiento, por ahí no iría el razonamiento, sino es frente a sí mismo, de verdad, ¿qué está aprendiendo? Frente a sí mismo, ¿cómo es que está avanzando en su proceso? Frente a sí mismo, ¿cuánto le falta para llegar a la meta del proyecto? Pero con la idea de que aprender es dominar por sí mismo el conocimiento. No es acceder a la ayuda al patrocinador que tiene al lado cuando presenta una evaluación. Eso no le ayuda. Porque a la final, cuando uno ya en la vida profesional está frente a un problema, uno tiene que resolver el problema. ¿Con qué? Con el conocimiento que tiene, con el conocimiento que se supone que le dio la carrera, con el conocimiento que ha venido adquiriendo con el correr del tiempo. No es con el conocimiento que tiene el libro y que, bueno, voy a consultar para ver qué se me ocurre. Ese no es el nombre del juego. Ese no es la táctica, esa no es la táctica para llegar a resolver los problemas cuando se es profesional. De manera pues que la invitación es que las calificaciones son indicadores de satisfacción y hasta de orgullo, pero frente a sí mismo.
frente a sí mismo. Es preguntarse uno, oiga, con esta calificación que saqué, ¿soy mejor que ayer? ¿Soy mejor que la anterior evaluación? ¿Estoy avanzando o no estoy avanzando? La vida profesional no es estar sacando el patrocinador, la copia lina o el libro que me sople las respuestas. Esa no es la vida profesional. La vida profesional es de verdad la producción de soluciones, la comprensión de los problemas para resolverlos. Entonces, si usted en la universidad está estudiando ingeniería, tiene que aprender las materias que debe en el momento en que debe. Aprender la de termodinámica en el momento en que lo es, porque eso le va a permitir comprender un problema más complejo hacia adelante. Y si no es así, pues sencillamente está perdiendo la oportunidad de tener la información que requiere para cuando la necesite de verdad en la vida profesional. Y más bien, si no la aprendió debidamente, está dejando una laguna, está dejando un hueco ahí que después le va a causar problemas. Pregunta, pregunta siempre, pregunta. Una de las características justamente de la juventud es la pregunta que uno se hace a sí mismo, pero también la pregunta que se hace con los amigos y mejor aún la pregunta que se hace en la universidad. Por eso hizo uno tantas cosas para pasar en la universidad, para poderse preguntar de una forma organizada, sistemática y hacerle esa pregunta a la persona que se supone que la sabe. Entonces, siempre pregunta en la universidad. No te olvides, pregunta siempre. Lo que ya dije, preguntar es la mejor manera de construir una clase, pero también de construir ese conocimiento personal. Si tú tienes la oportunidad de preguntar, basta con estar en clase. Si tienes la oportunidad de preguntar, hazlo, porque esa curiosidad que tú tienes podrá llegar a tener un mayor desarrollo con el tiempo. Yo todavía recuerdo, después de 40 años de haber pasado por la universidad, todavía recuerdo preguntas que yo hice en clase. Y todavía he visto cómo esas preguntas han tenido, digamos, desarrollo a lo largo de tiempo en mi vida profesional. Entonces, preguntar en clase es dar un paso enorme en la propia formación, es enriquecerse uno de por sí a lo largo del tiempo. Entonces, hoy preguntas sobre un tema elemental, mañana será sobre algo más profundo, después algo más complejo y así sucesivamente. No dudes en preguntar, por más elemental o por más simple que creas que es la pregunta, esa pregunta es importante. No te preocupes por decir, o no te digas, es que esta pregunta es muy boba, es que esta pregunta que tengo es muy simple. No, todos los demás compañeros tienen el mismo nivel de curiosidad, están en el mismo nivel de profundidad de la ciencia o de la disciplina que tú estés trabajando. Tienen incluso la misma curiosidad, pero muchos no hacen la pregunta. No te preocupes, esas preguntas que tú crees que son bobas, que son simples, le dan pie al profesor para desarrollar grandes debates, grandes polémicas, grandes reflexiones acerca del tema. Si yo veo como profesor que de verdad es una pregunta simple, estoy diciéndome, hombre, yo no he sido lo suficientemente profundo en plantear una respuesta y esta es mi oportunidad de profundizarles a los estudiantes el tema. Entonces, no pienses, no arranques pensando que la pregunta que vas a hacer es boba, es simple, es elemental. No, no te preocupes. Haz la pregunta. Es muy importante esa pregunta simple
Esa pregunta elemental es muy importante, es muy necesaria para la clase. Si se te ocurrió en la exposición del profesor, por algo será. O sea, tú vinculaste el tema que está desarrollando el profesor, bueno, vamos a decir, un tema de gran profundidad, avanzadísima es la exposición del profesor, pero se te ocurre un tema elemental. Pues de eso se trata el conocimiento, de vincular los temas profundos, grandes, trascendentales, con la realidad cotidiana, con la vida cotidiana. De eso se trata. Los grandes temas tienen que ver con lo elemental de la vida cotidiana. Entonces, no te inhibas de hacer la pregunta. Pregunta, siempre pregunta. Esa pregunta que tú tienes en la mente puede ser muy importante para el curso, puede ser muy importante para que amplíes, para que la desarrolles. Hoy planteas la pregunta de aquí a 5 años. ¿Te acuerdas que hiciste esa pregunta y quizás le des desarrollo? No se preocupen. La ciencia no se ha terminado de producir. Y para que la ciencia, cualquier tipo de ciencia, se termine de producir, faltan cientos, miles de años. No se preocupen, la ciencia todavía no está terminada de hacer, apenas está comenzando a hacer. Entonces, pregunten. Bueno, tiempo para todo. Tiempo para todo. En la universidad uno tiene que tener tiempo para todo, absolutamente para todo. Entonces, haz un cronograma de tu día a día o del semestre. Haz un cronograma y desde tal punto de vista, entonces, sé consecuente, sé congruente con el cronograma. Ya les dije, lo más importante es la responsabilidad frente a sí mismos y frente al proyecto de que se esté avanzando. Entonces, separa tiempo para tus clases, para las tareas de la universidad, para mirar televisión, para no hacer nada, para visitar a la novia o al novio, para, bueno, hoy en día, los juegos, por ejemplo, para divertirse, para la fiesta del fin de semana, para, oiga, para todo, para ir a hacer el mercado, para todo, para todo. Pero lo más importante es sea congruente consigo mismo. Es decir, si la propuesta es repartir el tiempo de tal modo, tantas horas para esto, tantas horas para lo otro, etcétera, etcétera, si la decisión tuya fue esa, sé congruente contigo mismo. Sé consistente, es decir, respeta tu horario, respeta ese horario que tú construiste. Eso es muy importante. Por eso se hizo la planeación. Entonces, sé consecuente contigo mismo, sé serio contigo mismo y respeta entonces ese tiempo. Verás los resultados a futuro, verás los resultados a futuro. Si eres disciplinado, organizado con el tiempo, verás los resultados. Pero considérate también. Necesitas descanso, necesitas tranquilidad, necesitas, no sé, estar solo, estar con los amigos, con quien quiera que sea, no hacer nada, mirar televisión, pero hay que ser congruentes consigo mismo y darle el tiempo que requiere cada actividad. No te olvides la idea de los créditos, es la distribución del tiempo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del semestre. Entonces, los créditos son congruentes con el tiempo que uno debe disponer para cada asignatura. Sé congruente con eso. Bueno, importante, el tiempo, el concepto del concepto. A la universidad uno a la hora de la verdad va extras de conceptos. En una investigación que estamos haciendo encontramos que lo fundamental del razonamiento en la universidad, en la formación académica universitaria, es el razonamiento lógico. Hemos encontrado que en todas las carreras es fundamental el razonamiento lógico, incluido las artes. Entonces, que quede claro, incluida las artes. Lo fundamental es el razonamiento lógico. Entonces, uno debe ir tras de lo esencial
de la información que está trabajando. En tal sentido, traigo a cuento un relato, un análisis, una reflexión, una disquisición que hace Manuel García Morente. Manuel García Morente es autor del libro, aquí donde es que está, del libro Lecciones Preliminares de Filosofía. Este libro es fabuloso, yo siempre lo recomiendo y donde quiera que voy lo recomiendo, porque es uno de los libros, quizás es el libro que más me ha influido, más me ha impactado. Este libro es sobre la historia de la filosofía, de los conceptos de filosofía, y entonces cuando uno termina de leer el libro, sabe mucho sobre cuáles son los temas de filosofía, sabe bastante también sobre cuáles son los personajes de la filosofía, pero digo, eso es secundario de ese libro. Lo principal del libro es que uno termina el libro aprendiendo a razonar, aprendiendo a pensar. Entonces yo digo, este libro lo deberían leer todos los estudiantes de primeros semestres de la universidad. Es fabuloso, mire, se lo presento. Lecciones preliminares de filosofía. No sé si lo estén viendo. Si es que todavía están ahí. Sí. Lecciones preliminares de filosofía. Este libro, en una parte, habla acerca de Sócrates. Habla acerca de Sócrates y refiriéndose a Sócrates dice que él estaba buscando el concepto sobre el concepto, es decir, ¿en qué consiste un concepto? Y entonces responde Sócrates, ir tras del concepto del concepto es pensar así como piensan los geómetras. Como piensan los geómetras. ¿Y cómo piensan los geómetras? Los geómetras piensan desde el punto de vista de las figuras geométricas. Entonces, cuando van a definir un árbol, los geómetras, cuando van a definir un árbol, ellos lo que ven es figuras geométricas. Y entonces, ¿cuál es el concepto del árbol según los geómetras? Este es una circunferencia y un rectángulo. Eso es lo que es el concepto para los geómetras de un árbol. En conclusión, aquí la idea es ¿a qué debe llegar uno en el conocimiento que le ofrece la universidad? A los conceptos, a lo esencial de lo que le enseña la universidad. Llegar a lo fundamental para que uno, habiendo agarrado esto, pueda lanzarse a hacer su propia reflexión, hacer su propio uso, hacer el propio uso del conocimiento en la vida profesional. Por eso, el concepto del concepto es lo esencial, es lo esencial. Entonces, aún en artes, en matemáticas, en ciencias humanas, en ingeniería, en derecho, uno tiene que llegar a este punto para poder verbalizarlo con sus propias palabras. Ahora, la invitación es ingresa a la cofradía, ingresa al grupo. Hoy los estudiantes o los muchachos de hoy diría, ingresa al parche. Espero haber utilizado bien la palabra. Ingresa al parche. ¿En qué consiste eso? La idea es ingresa a este círculo de amigos del conocimiento, a este círculo de amigos del conocimiento. Hace unos años descubrí esta obra y me pareció fabulosa, bellísima, extraordinaria, de una riqueza histórica inimaginable. Esta obra fue pintada por Rafael Sanzio. Él está aquí en esta parte. Ahí está Rafael Sanzio. Y
lo que hizo fue reunir a los, digamos, a los personajes, a los sabios que por entonces se conocían. Esto es más o menos 1550, pleno Renacimiento. Estaban en el Renacimiento. ¿Y quiénes son estos personajes que están ahí? Son los que constituían la esencia del conocimiento por aquella época, los conocidos por aquella época, porque bueno, Aristóteles lo tenemos aquí, tenemos a Platón aquí, aquí está Sócrates pintado, aquí fue pintado Alejandro Magno, aquí encontramos a Hipatia, la matemática, filósofa, bueno, de todo. Aquí está Averroes, aquí está Epicuro, aquí está... se me va. Aquí entre... ¿Sí Profe, escucho? disculpe, lo que pasa es que no sé si está mostrando la pantalla y no se ve. ¡Ay, Dios! Justo, Pero... no, hace poquito se dejó de ver, hace poquito. bueno, bueno, eso me estaba preguntando. Listo. Bueno, entonces, gracias por avisarme. Entonces aquí tenemos el cuadro, nuevamente, tenemos el cuadro que se llama La Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas. Hay un filósofo que tiene un portal en YouTube, tiene, digamos, produce videos, es filósofo, no recuerdo cómo es que se llama, él tiene su ahí en YouTube. Busquen Escuela de Atenas con ese filósofo que es español, es un filósofo español que maneja esto a las mil maravillas, maneja los conceptos filosóficos a las mil maravillas. Y él, en uno de sus videos, habla de la Escuela de Atenas y lo hace maravillosamente bien. Entonces, pueden ampliar lo que yo les digo ahí con ese filósofo y ese video de YouTube. Aquí encontramos, bueno, les decía, aquí tenemos a Aristóteles, aquí está Platón señalando con el dedo hacia arriba al mundo de las ideas, Aristóteles señalando hacia abajo al mundo de la realidad. Aquí encontramos a Sócrates, aquí tenemos a Alejandro Magno, no se olviden, Alejandro Magno fue educado por Aristóteles. Aquí encontramos a Epicuro, aquí está Averroes, el gran matemático, aquí está Hipatia, matemática, filósofa, Parménides, es él, aquí tenemos a Heráclito, el gran Heráclito, aquí tenemos a Diógenes, bueno, y hay toda una cantidad de personajes que por aquella época eran conocidos como los máximos del conocimiento. Cuando uno entra a lo que es el mundo del conocimiento, entra a esta cofradía, entra a este club de las personas que, digamos, desarrollamos nuestra vida alrededor del conocimiento. Es el mundo de las ideas. Bueno, no solamente la filosofía, es el mundo de las ideas. Las ideas del derecho, las ideas de la ingeniería, las ideas de las ciencias agropecuarias, de las ciencias médicas, de el arte, por Dios, del arte, de la literatura. Entra uno a ese mundo. Aquí tenemos a Apolo y aquí tenemos a Minerva o también Palas Atenea. Minerva era en el mundo de los romanos la equivalente a Palas Atenea en el mundo de los griegos. Entonces, ¿qué es entrar en el mundo de las ideas? Es entrar a esta cofradía, es entrar a este círculo de amistad, es entrar a esta gran aventura del ser humano, de vivir sobre la base del conocimiento, del mundo de los valores, del conocimiento, que le permite justamente conectarse con ellos mediante el tren
del cual les hablé hace un momento. Si quieren conectarse con Aristóteles, conéctense con ese tren que viene desde el mismo Aristóteles o antes, más 700 años, 1000 años antes de Aristóteles, ya se estaba produciendo conocimiento. Tiene uno que decir que a la final se viene produciendo conocimiento desde el mismo momento en que el ser humano comienza a pensar, a reflexionar, a organizar su pensamiento sobre el medio externo. Y de eso tenemos que ir muchísimo más allá de los 2, 3 millones de años. Si uno quiere, podría encontrar allí elementos, rudimentos, germen del conocimiento organizado. Entonces, la invitación es para que entren en esa cofradía, ese círculo de amistad que nos permite trabajar sobre la base del conocimiento. Esa es la idea para que ustedes que están entrando a la universidad lleguen a persistir hasta que se puedan graduar, hasta que digan lo conseguí. Y si es así, entonces habrán entrado a este magnífico grupo de las personas que viven sobre la base del conocimiento. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, están esas ideas que les propongo para que lleguen hasta el día de su grado. Muchas gracias.